Amada Iglesia Bautista Trinidad, que Dios les bendiga. Estamos contentos de estar con ustedes en esta mañana, aunque no sea de manera presencial, como ya sabemos que estamos limitados para ello en este tiempo, ¿verdad? De cuidado de la Iglesia, pero estamos contentos de poder reunirnos. Y al decir esto, pues yo traigo a mi cabeza la preocupación de tanto otro pueblo de Dios que no tiene estas mismas facilidades, que no tiene los mismos medios o tal vez los conocimientos particulares, ¿verdad? Iglesias en el interior del país, iglesias en localidades, ¿verdad? Con más necesidades que nosotros, y queremos interceder en este momento. Yo quiero que usted y yo oremos por la iglesia en otras localidades, por el cuerpo de Cristo en otras localidades, para que también pueda tener la oportunidad de reunirse en la mañana de hoy como nosotros estamos reunidos en este tiempo. Así que yo quisiera, ¿verdad? También en adición, pedirle que siga orando por los hermanos de la iglesia, por todos, unos por otros, que usted ore por los ancianos, sobre todo, de manera particular, cada uno de ellos, por la vulnerabilidad que ellos representan en este tiempo, ¿verdad? Y queremos aprovechar esta situación que estamos viviendo como iglesia para venir de rodillas delante del Señor de una manera más insistente, con mayor denuedo, con mayor pasión por la disciplina de la oración en nuestras vidas. Porque si algo el Señor está haciendo en esta hora es doblegando los corazones de su iglesia, es doblegando los corazones de sus hijos, para que nosotros podamos venir delante de Él y para que nosotros podamos buscarle con un corazón contrito y humillado como el que más. Porque si hay alguien, si hay un pueblo que debe postrarse en oración en esta hora, es el pueblo de Dios. Somos nosotros, somos aquellos que hemos creído en la obra de la cruz, somos aquellos que tenemos la palabra de Dios por guía de fe y práctica. De manera que yo le pido, mi amado hermano, que usted allí donde está hoy, pero también la semana que viene, cuando nos volvamos a reunir el jueves en nuestro servicio de oración, tengamos en cuenta estas peticiones. Así que yo quisiera que antes de orar, usted vaya buscando Mateo capítulo 8, porque es allí donde está nuestra porción de esta mañana. Mateo capítulo 8, verso 18, nos va a dar la perspectiva que necesitamos para nosotros comenzar a estudiar en la mañana de hoy los versículos que tienen que ver con las enseñanzas doctrinales de los capítulos 8 y 9. Recuerde que nosotros estudiamos 10 porciones maravillosas que relataban milagros del Señor Jesucristo, grandes señales y portentos del Señor Jesucristo, pero el capítulo 8 y 9 también contiene otras enseñanzas. Contiene 4 enseñanzas adicionales dentro del contexto de las evidencias del reino de los cielos. Contiene 4 enseñanzas que nosotros vamos a estudiar una por una. Hoy vamos a estudiar la primera de ellas y se encuentra en los versos 18 al 22 del capítulo 8 de Mateo. Vamos a leer la porción. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La palabra de Dios nos enseña
en esta porción una realidad, mi amado hermano, que a veces es difícil de nosotros digerir, porque a cualquiera de nosotros, ¿verdad? En este tiempo de aflicciones, se nos hace a lo mejor un poquito más fácil pagar el, el costo de seguir a Cristo que someternos al costo de las aflicciones de este tiempo. Posiblemente sin saber con detalle qué requiere seguir al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el costo de seguir al Señor Jesucristo? Porque yo le voy a decir algo, mi amado hermano, y es una de las ideas principales que vamos a desarrollar en esta mañana a partir de esta porción. La palabra de Dios no pretende engañar a nadie. La palabra de Dios no es un contrato que tiene letras pequeñas debajo que usted posiblemente pueda dejar de leer y entonces vayan en contra suya. No, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios establece que seguir al Señor Jesucristo tiene un costo, mi amado hermano. Tiene un costo. Y nosotros tenemos que conocer en qué sentido dice la palabra de Dios que seguir a Cristo tiene un costo y cuál es ese costo de seguir al Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Así que acompáñeme allí desde donde usted esté en oración para que nosotros comencemos en este tiempo a estudiar esta porción maravillosa de la palabra de Dios en esta mañana. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, reconocemos que tú eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso. Queremos entregarte este tiempo en tus manos. Nosotros no somos suficientes, oh Señor, para acercarnos a tu palabra, por lo que necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Sé con nosotros, dirígenos, danos un tiempo deleitoso delante de tu palabra, que ella ministre nuestros corazones con poder. Haz esto también con otras iglesias hermanas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos muestra esta verdad en varias ocasiones, en varias porciones de la palabra de Dios. Seguir a Cristo tiene un costo. Y nosotros hemos titulado el mensaje de la mañana de hoy con ese título particular que muchas de nuestras ediciones bíblicas colocan al inicio de esta porción: el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Muchas veces las enfermedades, ¿verdad? La ruina material, la ruina en nuestra salud, las aflicciones de este tiempo, ¿verdad? Imponen un costo particular y parecen tener una tarifa mayor que la de comprometernos con Cristo. Y a veces a raíz de esto nos acercamos o vemos personas que se acercan al Señor Jesucristo, posiblemente sin ponderar apropiadamente el costo de seguir al Señor. Así que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La palabra de Dios nos enseña que estas grandes señales que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos tenían el propósito de generar fe en ellos, de generar fe en las personas que eran objeto de su amor y de su poder, pero también generar fe en aquellos que eran testigos de esas cosas. Y yo pienso que la iglesia, en su propósito de relatar y de estudiar estos milagros y estas grandes señales hoy, tiene el mismo propósito. Tiene el propósito de generar fe en las personas. Cuando nosotros predicamos acerca de estas cosas, es para lo mismo. Es para generar fe en las personas. A pesar de que nosotros no estuvimos allí, la realidad de la palabra de Dios es que son más bienaventurados
aquellos que no vieron y que aún así creyeron. De manera, mi amado hermano, que eso es lo que ocurre también con estas enseñanzas bíblicas que nosotros vamos a estudiar a partir de hoy. Son enseñanzas que fueron impartidas para edificar a los discípulos de Cristo. Sin embargo, nosotros saldremos altamente edificados igualmente con estas enseñanzas, porque podemos aplicarla a nuestra vida hoy, a nuestra vida como iglesia y a nuestra vida como individuos que también se relacionan con otras personas, en las cuales muchas veces vemos el interés de buscar del Señor Jesucristo, aunque nosotros sabemos que tal vez, por alguna razón o por otra, podrían estar buscándole por las razones inadecuadas. Y es importante que nosotros sepamos de la palabra de Dios, que nosotros tomemos de la palabra de Dios en esta mañana, para que sepamos cuál es el costo de seguir al Señor Jesucristo, y de esa misma manera transmitamos, ¿verdad?, esa enseñanza a otros en los momentos en que les vemos por alguna situación de contingencia o de enfermedad o de pestilencia, acercarse al Señor Jesucristo. Por nada del mundo lo que estamos diciendo es que estamos poniendo una barrera o estamos limitando a las personas en este tiempo. Simplemente estamos estudiando lo que la palabra de Dios nos enseña, y ustedes y yo sabemos que en el orden sistemático del estudio en que llevamos no hemos traído esta porción por los cabellos para predicarla hoy. Estamos estudiando esta porción como parte de nuestro estudio del Evangelio de Mateo, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta enseñanza a lo que estamos viviendo y experimentando todos, ¿verdad?, en este tiempo. De manera que esa primera porción allí en el verso 18 nos va a dar pie para nosotros entender una particular verdad acerca de acercarnos al Señor Jesucristo y el costo que tiene acercarnos al Señor Jesucristo. Seguir al Señor Jesucristo tiene un costo individual, no tiene un costo colectivo, tiene un costo individual. Vamos a leer la porción en Mateo 18 de nuevo. Mateo 8, 18 de nuevo. Dice la palabra de Dios allí: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Mire, mi hermano, yo voy a decirle lo siguiente. Sobre todas las cosas, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, no solamente en este versículo con el cual ¿verdad?, comenzamos a estudiar la porción, pero en muchos aspectos de la palabra de Dios, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino para salvar a pecadores que de manera personal e individual depositen su fe en la obra de la cruz. No vino para salvar a multitudes como un colectivo. La decisión de seguir a Cristo nunca ha estado relacionada con la colectividad de una multitud, sino con la individualidad de cada quien, a pesar de que forme parte de una multitud. Al margen de que forme parte de una multitud, lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios es que cada quien de manera individual debe depositar su confianza en la persona de Cristo y en la obra de la cruz, lejos de ampararse en la colectividad o en la comunidad para acercarse al Señor Jesucristo. En otras palabras, ninguno de nosotros entiende que nuestros descendientes o nuestros familiares o nuestros hijos ya tienen una relación personal con el Señor simplemente porque vienen con nosotros a la iglesia, porque venimos todos a la iglesia. Cada uno necesita una decisión personal en su vida para iniciar una relación transformadora con aquel que puede cambiar y transformar sus corazones, que es el Señor Jesucristo. Pero esto es individual, esto no tiene nada que ver con una multitud alrededor del Señor Jesucristo o con una iglesia de gran membresía, ¿verdad?, que se congrega cada domingo para predicar la palabra de Dios
y a la cual yo voy y me inserto allí en la comunidad de la iglesia, pero bueno, porque estoy aquí, soy parte del cuerpo de Cristo. No, mi amado. Esa no es la manera en la que nosotros vemos por la palabra de Dios que el Señor invita a que le busquemos. El Señor invita a que le busquemos de manera personal, de manera individual. Y por eso es que vemos al Señor Jesucristo, no solamente en esta porción de la palabra de Dios, sino en tantas otras porciones de los evangelios, como que muchas veces huir de las multitudes. Aquí en Mateo le vemos rodeado de mucha gente, por lo cual dice la palabra de Dios, Él mandó pasar al otro lado. Si nosotros recordamos el contexto de esta porción, nosotros debemos, ¿verdad?, saber que el Señor Jesucristo fue primero a la casa del apóstol Pedro, y allí estaba su suegra, ¿verdad?, con una fiebre que le tenía postrada en cama, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, la palabra de Dios nos relata que muchos enfermos y muchos endemoniados le fueron entonces traídos para que Él los sanara. Y aquel lugar se puso repleto, se llenó, se saturó de personas. De hecho, Marcos en el capítulo 1, relatando acerca de lo mismo, utiliza una especie de hipérbole y dice que todo el pueblo se agolpó en la puerta. Y ante esa necesidad, nosotros vemos al Señor Jesucristo ciertamente atendiendo, ¿verdad?, a esa multitud. El Señor Jesucristo no rechazó a la multitud. El Señor Jesucristo vino a salvar y vino para dar libertad y para dar sanidad. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, dice que todos aquellos que tenían enfermedades, ¿verdad?, fueron sanados, fueron traídos, y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, ponía su mano sobre cada uno de ellos. Pero también dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 4, que el Señor Jesucristo libertaba y demonios salían de las personas y declaraban que conocían al Señor Jesucristo y sabían acerca del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les reprendía, dice la palabra de Dios. Todo eso el Señor Jesucristo lo hizo con esas multitudes que se agolparon allí. El Señor Jesucristo no las rechazó. Pero llegó un momento particular dentro de su interacción con las personas que el Señor Jesucristo entendió, ¿verdad?, como parte de su dominio perfecto de los tiempos y de las prioridades de las cosas, que ya era necesario partir, que ya era necesario salir de esa multitud de personas, y dio la orden para que ellos cruzasen al otro lado. Y yo quiero que tú tomes en cuenta, mi hermano y mi hermana, en esta mañana, que el Señor puede tener y está teniendo misericordia de las multitudes en este tiempo. Está teniendo misericordia de las naciones y de las personas que hoy claman a Él. Pero tú continúas teniendo una necesidad personal por Cristo Jesús. Si tú estás esta mañana conectado a nuestro canal y estás escuchando este mensaje y no tienes una relación personal con Cristo, yo te invito a que no te ampares en la contingencia colectiva que nosotros estamos viviendo y tú aceptes a Cristo Jesús como Salvador personal de tu vida. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo de manera particular quiere que tú y yo procedamos a un arrepentimiento, no que nos escondamos en medio de la multitud a la espera de que el Señor Jesucristo me sane o me libere de este virus o me proteja de este virus. Tú y yo tenemos una necesidad mucho mayor que la de sanidad física, pero tú y yo necesitamos tomar una decisión personal, individual, en medio de la multitud. Y eso nos trae el segundo punto del mensaje en esta mañana.
Está ahí en los capítulos, en el capítulo 8, versos 18 y 19. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que recibió a un escriba, maestro de la ley, ¿verdad? Y él le llama al Señor Jesucristo maestro, le dice, maestro, te seguiré a donde vayas. Y en el verso 20 el Señor Jesucristo le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Uno de los problemas con algunas personas es que piensan que pueden impresionar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Rey soberano de la creación, mi amado hermano. Y tiene el dominio y el conocimiento supremo de todas las cosas, incluyendo de nuestras intenciones y de nuestros pensamientos. El salmista en el Salmo 139 dice que Él nos ha examinado y nos ha conocido y Él ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Hasta tal punto, dice el salmista, que aún no está la palabra en nuestra lengua y ya Él la sabe toda. Entonces yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo con respecto a esa declaración. Te seguiré donde quiera que vayas. Esa es una declaración maravillosa, es una declaración hermosa. Pero mi amado, parece que el único que no se da cuenta que no es capaz de llegar a esa medida es el hombre. El Señor Jesucristo conoce nuestras insuficiencias. El Señor Jesucristo sabe que nosotros no seremos capaces de dejarnos guiar ciegamente hacia donde Él nos dirija sin antes manifestar rebeldía en nuestros corazones, sin antes tomar nuestras propias decisiones y luego orar para que el Señor corrija lo torcido, cuando lo que debimos hacer fue detenernos y primero orar antes de tomar decisiones en nuestras vidas. El Señor conoce nuestras insuficiencias. No pretendamos entonces impresionar al Señor con nuestra devoción o con nuestro anhelo de caminar con Él. Pues la realidad, mi amado hermano, es que el Señor conoce nuestras intenciones y normalmente suelen ocurrir dos cosas junto con esas declaraciones grandilocuentes acerca de nuestra devoción y de nuestro deseo de caminar con el Señor. Primero, ese tipo de declaraciones normalmente acompaña una caída espiritual. Consideremos el caso de Pedro, el caso del apóstol Pedro, Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo número 26, allí nosotros encontramos al apóstol Pedro, versos 30 al 35, con la misma debilidad en sus labios, declarando una fe y una disposición ciega delante del Señor, cuando nosotros sabemos lo que luego ocurrió con el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 26, verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y fíjese cuál es la respuesta del apóstol Pedro. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús tuvo que apaciguar el ánimo del apóstol Pedro de alguna manera. Verso 34 dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en el verso 35, el apóstol Pedro parecía no estar dispuesto a humillar su corazón y insiste de la siguiente manera, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mi amado hermano, usted y yo sabemos lo que pasó con el apóstol Pedro después de esta declaración
maravillosa, hermosa del apóstol Pedro. ¿Quién no quisiera decir así con suficiencia al Señor Jesucristo? Señor, yo no te dejaré. Señor, yo quiero ir contigo donde quiera que tú vayas. ¿Mm? La realidad, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que tener un corazón humilde delante del Señor. No necesariamente una disposición declaratoria que hable de nuestro deseo de seguir al Señor. Normalmente esas declaratorias, por más hermosas que sean, por más apasionadas que sean, ellas casi siempre acompañan una caída espiritual. Pero también puede pasar una segunda cosa. Normalmente un corazón con una genuina intención de caminar con el Señor no lo proclama a los cuatro vientos, sino que tú aún podrás encontrar a esa persona cabizbaja y reflexiva, reconociendo su insuficiencia y poco mérito para ser un discípulo del Señor. Lo encuentras caminando diligentemente en su vida de piedad, pero en dependencia absoluta, en silencio delante del Señor, no proclamando su intención a viva voz, no pregonando una piedad que nadie tiene por qué enarbolar delante del Señor, porque Él conoce nuestros corazones. De manera, mi amado hermano, que esta declaración de ese primer discípulo del Señor es una declaración inadecuada, es una declaración fuera de contexto. Cuando nosotros decimos que seguir al Señor tiene un costo en nuestras expectativas, lo que queremos decir es que nosotros debemos cuidar de manera muy honesta delante del Señor con cuáles intenciones nos acercamos a Él, para que no seamos desalentados amargamente en nuestra intención, que fue lo que sucedió con este escriba en Mateo capítulo 8. Los escribas eran maestros dentro del pueblo de Israel, eran intérpretes de la ley, eran ampliamente respetados por la comunidad debido a su conocimiento y a su dedicación y a su apariencia de piedad. Estos hombres eran socialmente muy relevantes en la época del Señor. Los escribas tenían un conocimiento de la ley y podían redactar documentos legales, contratos de venta, de herencias, y eran personas con un arraigo social fuerte. De manera que el Señor sabía lo que le estaba diciendo a este hombre cuando le recibió de esa manera. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, yo quiero que tú sepas que si es comodidad o prosperidad o bonanza o bendición material o éxito o fama o popularidad lo que tú vienes a buscar a mi lado, tú puedes seguir tu camino. Tú puedes seguir tu camino. El enfoque del Señor, mi amado hermano, es redimir nuestras almas de los efectos eternos del pecado. No recompensar con bienes materiales el favor de seguirle. Nosotros necesitamos al Cristo crucificado, nada más. Es cierto que nosotros podemos presentar necesidades materiales en medio del cuerpo local en el que nos congregamos. Y es más cierto aún que la iglesia está en responsabilidad de atender a las necesidades en medio de ella. El apóstol Pablo lo dijo de una manera clara a la iglesia en Galacia. Dijo, así que según tengamos oportunidad, hagáis bien a todos, pero sobre todo, mayormente, a los de la familia de la fe, dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Santiago escribió de manera aún más drástica
en cuanto a los más necesitados en medio de la iglesia. Acompáñame a la carta de Santiago en el capítulo 2 para que leamos una porción que es aún más fuerte, ¿verdad? Dice Santiago en el capítulo 2, verso 14. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 16. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Y yo quiero que tú sepas, mi hermano, en este momento, no de qué aprovecha a ese hermano con necesidad que tú le digas ve en paz y no le des nada para saciarse. No, de qué te aprovecha a ti que dices tener fe y no participas activamente de estas oportunidades que el Señor pone delante de nosotros para que nosotros andemos en buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para sus hijos. ¿De qué te aprovecha a ti entonces decir que tienes fe? La iglesia está en la responsabilidad de atender a los necesitados en medio de ella. Pero si somos honestos, aun cuando la iglesia falle en o decida no identificar al simulador, la evaluación del Señor sobre tu verdadera intención en acercarte a Él es más grave que nuestra conclusión como iglesia. Lo que el Señor va a determinar acerca de tus verdaderas motivaciones para acercarte y buscar de la persona de Cristo es mucho más drástico que lo que nosotros como iglesia local pudiésemos estar concluyendo en un momento dado acerca de la intención, ¿verdad?, que tengas en tu corazón. Así que es importante que nosotros entendamos no solamente cuál es el costo, sino también cuáles son las advertencias que el Señor Jesucristo hace con respecto al costo de seguir a Cristo. La esa advertencia o esa aclaración que el Señor hace sigue vigente hasta hoy. Para todos aquellos que proclamen con su voz que desean seguir al Señor Jesucristo. Las zorras tienen guaridas, ¿eh? Las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. De manera que revisa tu corazón para que tú puedas identificar qué es lo que realmente buscas a los pies de la cruz de Cristo. ¿Es que Él pueda transformar tu corazón? ¿O es que Él pueda simplemente librarte de la enfermedad que nos acosa en este tiempo? ¿Qué es lo que realmente buscas? Finalmente nos acercamos a la porción final, ¿verdad? Allí en los versos 21 y 22 del capítulo 8 de Mateo. Volvamos allí. Mateo, capítulo número 8, versos 21 y 22, dice la porción allí: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y déjame decirte, yo estoy claro en que esta porción de manera particular encierra un gran conflicto para nosotros hoy. ¿Qué mayor conflicto pudiéramos enfrentar en nuestros corazones cuando se trata de nuestros padres? Y que ellos de alguna manera se interpongan en nuestro caminar con el Señor, aún en esta condición de este discípulo que su padre había fallecido. Sin embargo, mi amado hermano, yo quiero traer paz a tu corazón y sosiego al decirte que el Señor Jesucristo es el único que puede transformar nuestros corazones para dotarnos del balance adecuado para amarle a Él por encima de todas las cosas, y que eso no signifique que nosotros estamos despreciando a nuestros padres. El Señor Jesucristo manda en su palabra a honrar a padre y a madre. En Mateo 15,
verso 4 al verso 6, nosotros encontramos al Señor Jesucristo dando esta declaración particular a Mateo 15, verso 4 al verso 6. Dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. En otra porción de la palabra de Dios leemos, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. De manera que ya no puedo ayudarte con ello porque lo ofrendé al Señor. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. El Señor dice: todo aquel que diga eso ya no está honrando a su padre o a su madre, sino que de esta manera habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es el Señor el que defiende el honor de padre y madre, delante incluso de la férrea aplicación de la ley de los judíos. Pero es el mismo Señor Jesucristo que en Mateo, en el capítulo número 10, verso 37, dice de esta manera: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. De manera que yo no sé si tú notas, ¿verdad?, el equilibrio. La palabra de Dios, mi amado hermano, no se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Esta porción donde el Señor anima a uno de sus discípulos a que deje los aprestos fúnebres de su padre a otras personas y que se ocupe de seguirle a él, no es una instrucción para menospreciar o descuidar a nuestros padres, sino que es una analogía práctica de algo que le sucedió a este discípulo del Señor, donde el Señor Jesucristo nos enseña a colocarle a Él en la correcta prioridad de nuestras vidas. Sin el Señor, mi amado hermano, nosotros ni siquiera podremos ser capaces de honrar o satisfacer la necesidad afectiva, material, emocional y espiritual de nuestros padres o de nuestras esposas o de nuestros hijos. De hecho, es evidente por la porción que nosotros estamos leyendo en este momento que la presencia del Señor en la vida de este joven no fue la culpable del desorden de sus prioridades, pues teniendo a su padre muerto, no había necesidad de estar en medio de la multitud en busca del Señor. Entonces va y lo busca para decirle que le espere a que vaya a resolver una situación que debió haber sido resuelta ya antes. No, el Señor, mi amado hermano, de nuevo, es un Señor de orden, no de confusión. Si usted está caminando con el Señor, no interponga excusas que de cualquier manera usted debió haber resuelto con tiempo, ordenadamente. Eso es como algunos jóvenes, ¿verdad?, que uno conoce, que se pasan la tarde completa viendo Netflix y luego, ¿verdad?, a la hora del servicio, en la noche, no atienden el servicio porque tienen un examen y vienen al Señor y oran al Señor: Señor, te pido que me perdones porque no puedo atender el servicio de oración esta noche o el servicio de jóvenes en esta noche porque tengo un examen, cuando debió pasarse, ¿verdad?, otros días anteriores a ese, inclusive, estudiando para no afectar el tiempo y la prioridad del Señor en su vida. Hermano, deje que el Señor realmente sea la prioridad en su vida. Si usted no ha resuelto esos asuntos, ¿por qué quiere tomar al Señor como un argumento para quitarle la prioridad que le pertenece a Él y otorgársela a una actividad que de otras maneras está fuera de contexto? Así que, mi amado hermano, la palabra de Dios es clara. El Señor es soberano en todas las áreas de nuestras vidas y por tanto también es la prioridad sobre todas las áreas de nuestras vidas. Es posible que hoy nosotros nos veamos motivados más que antes a buscar el rostro del Señor en medio de esta aflicción que nos aqueja. Pero cuidemos de acercarnos
a los pies de Cristo por los motivos correctos, los motivos eternos. Él puede darte salvación y vida eterna si tú estás en Cristo en esta mañana, atendiendo la exposición de la palabra de Dios por este medio. También puede ser tu respuesta para las aflicciones de este tiempo, pero todo en el orden correcto de prioridades, para que la honra y la gloria sean dadas al que dispone el orden de mi vida. Y ese, mi amado hermano, no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, oh Señor, porque sabemos que el costo de seguir a Cristo tiene que ver con el orden correcto de prioridades en nuestras vidas. Ese es el costo de seguir a tu Hijo Jesucristo. Que nosotros le tengamos, oh Señor, como primicia de nuestras mañanas, como columna firme de nuestras decisiones, como criterio ineludible, oh Señor, de nuestras decisiones. Que Él sea la prioridad de nuestras vidas. Ese es el costo que nosotros tenemos que conocer antes de clamar con nuestra boca que nosotros queremos venir y seguir al Señor Jesucristo. Que nosotros entendamos cuáles son las motivaciones verdaderas, motivaciones eternas. Nosotros hemos sabido decir en ocasiones, gloria al Señor por las aflicciones, porque por medio de ellas muchas personas vienen a los pies de Cristo. Pero nosotros te rogamos, oh Dios del cielo, que tú pongas las motivaciones adecuadas en los corazones de aquellos que vienen en busca de salud, en busca de recuperación material, económica, en busca de recuperación emocional, sentimental, posiblemente en soledad o quebrantados de alguna otra forma. Sabemos que tú utilizas las aflicciones para traer a las personas a los pies de Cristo, pero te rogamos, oh Dios del cielo, que de igual manera, en el tiempo propicio, tú les ayudes a entender el verdadero sentido, el verdadero costo, y que nosotros estemos dispuestos a pagar ese costo. ¿Cuál es el costo de seguir a tu Hijo Jesucristo? Que Él sea la prioridad en nuestras vidas, que Él sea la primicia de nuestras vidas. Oh Dios del cielo, modela nuestros corazones con este principio. Ayúdanos, oh Señor, a vivir conforme a este principio. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, damos gracias al Señor en esta mañana. Queremos animarte a que de igual manera te mantengas en oración, como ya te solicité y te animé al inicio de este servicio. Mantengámonos en oración unos por otros, mantengámonos atentos a las comunicaciones que se están compartiendo, ¿verdad? Por los medios de los cuales disponemos en la iglesia. Y mantente atento a este canal. Si no te has suscrito, suscríbete para que puedas darle seguimiento a los mensajes que estaremos publicando. Ora por nosotros, ora por el tiempo de estudio y de predicación de la palabra de Dios que nosotros y otros pastores estamos teniendo de manera tan particular en este tiempo, para que la iglesia de Cristo sea edificada. Gracias y que Dios te bendiga.